Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Le damos gracias a Dios por poder estar en su presencia, amén. Y hoy el Señor nos va a enseñar algo hermoso, nos va a guiar, amén, algo como siempre el Señor me guía, es lo que yo pongo, gloria a Dios, delante de su presencia, que todo lo que pueda hablar sea conforme a la guía de su Espíritu Santo. Y hoy en este día vamos a estar leyendo en Romano, gloria a Jesús, en Romano 12:1 vamos a leer, gloria a Dios. Dice por título deberes cristianos. ¿Qué quiere decir deberes? Quiere decir exigencia, obligación, compromiso, tarea, labor, carga. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos romanos. Allá le estaba diciendo las cosas, le estaba enseñando. Y hoy en este día el Señor nos va a enseñar un poquito a nosotros también. En Romanos 12:1 vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí nomás, hermano. Cuando comenzaba, gloria a Dios, a donde decía, y que el apóstol Pablo le decía a cada uno de ellos la importancia de seguir el Evangelio, pero miren lo que le decía: vuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo. ¿Qué quiere decir santo? Limpio, puro, ser humilde. Ese es un ejemplo que el apóstol le decía a los romanos. Pero también el Señor, aquí a donde Él me ministraba también en diferentes versículos de la palabra de Dios, en el entendimiento de nosotros como cristianos, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Y si hoy en este día nos tendríamos que preguntar, hermano, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos en este tiempo? ¿Están renovadas nuestras mentes? Cuando hemos venido al camino del Señor y hemos tomado la decisión de buscar de Él, de querer cambiar, ¿realmente hemos comenzado también renovando nuestras mentes? Porque déjame decirte que nosotros como hijos de Dios ya tenemos que renovar nuestra mente. Ya no tenemos que pensar como pensábamos antes cuando no lo teníamos al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso así también en Efesios hablaba la palabra de Dios en el Efesios 4. Esto pues dice, digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, quiere decir oscurecida la mente. Si hoy en este día tendríamos que analizar cómo está nuestra mente, ¿estamos alumbrados por la luz de Cristo o andamos en la oscuridad todavía? Porque déjame decirte, hermano, muchas veces aunque estamos en la iglesia, no andamos razonando como tiene que razonar un cristiano. No andamos con la mente realmente renovada y guiada por el Espíritu Santo, sino todavía muchas veces andamos guiados por esa mente carnal, esa mente que nos lleva a las pasiones desordenadas, esa mente que nos lleva a tomar muchas veces decisiones que al Señor no le agrada. Pero hoy en este día el Señor decía, esto pues digo y requiero, dicen el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, oscurecido. ¿Cómo está nuestra mente en este día, hermano? ¿Cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando realmente como el Señor quiere? ¿O estamos, aleluya, todavía enfocados en las cosas que teníamos antes en nuestra mente? Porque como se dice el Señor en su palabra, tenemos que aprender a renovar nuestra vida, nuestro pensar. Ya siempre cuando lo que pensemos tiene que ser agradándole al Señor, hermano. Por eso aquí cuando decía, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
Si estamos un tiempo acá en el Evangelio, ya tenemos que ser maduros en todas las cosas. Ya no seguir recibiendo, aleluya, alimento de bebé, sino un alimento sólido, un alimento que nos lleva a la salvación, un alimento que nos lleve a vida eterna, un alimento que nos da cambio, un alimento que nos da esperanza, un alimento que nos lleva, aleluya, un cambio sobrenatural de la cabeza hasta las plantas de los pies, hermanos. Por eso en este día estamos renovando nuestras mentes. Acá también se decía en Efesios, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y de la verdad. Cuando entramos por las aguas, no solo hemos renovado, aleluya, el querer renovar el corazón, sino también renovar nuestra mente. ¿Cómo estamos en este tiempo, hermano? ¿Estamos realmente renovando nuestra mente? ¿Qué quiere decir renovados? Quiere decir cambiar, ser diferente. ¿Cuánto van entendiendo en este día? ¿Cuánto están en cada día de a poquito renovando los pensamientos? Nuestra mente ya no tenemos que pensar como antes. Tenemos que acostumbrarnos a pensar como el Señor quiere. ¿Y qué es lo que en este día quiere que el Señor nosotros pensemos y analicemos nuestras vidas, hermanos? Renovaos. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que el Señor quiere en estos últimos tiempos. Y esto significa un cambio completo en la manera de pensar, dejando de lado la vieja naturaleza, corruptas por deseos engañosos, adaptando una nueva perspectiva para vivir en justicia, santidad. Y es una renovación constante de los pensamientos y las actitudes del cristiano. Tenemos que renovar nuestra mente. Ya no tenemos que pensar como la gente que no conoce la Biblia, que no conoce el Señor. Ya no podemos vivir con esa vida vieja, porque eso no nos va a llevar a la salvación, eso no nos va a llevar a la bendición, eso no nos va a llevar a los propósitos que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y si tú lo crees en este día que tenemos que cada día renovar nuestra mente, dale fuerte a las palmas a aquel que vive, iglesia. Cuando el apóstol Pablo también hablaba y le enseñaba a los corintios la renovación de la mente, la renovación de tener un pensamiento diferente, ya no una mentalidad impura, una mentalidad oscura. Tenemos que siempre pedirle al Señor que nos ayude ya a pensar como Él quiere que pensemos. Nosotros ya no tenemos que estar pensando muchas veces hacer lo malo, sino siempre, aleluya, pensar, hacer lo que al Señor le agrada. Por eso aquí cuando el apóstol Pablo le hablaba también a la iglesia de los Corintios, le decía un ruego, pues hermano, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos realmente teniendo un misma mente, un mismo parecer en la iglesia? Si el Señor dice en su palabra que cada uno de nosotros nos tenemos que ayudar, nos tenemos que alentarnos, como decía la hermana, a través de la coordinación, lo que decía la hermana, en el agradecimiento. Estamos todos de un poquito de granito de cada uno, se puede hacer muchas cosas, hermano. Pero esto no solo hace uno, sino somos muchos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y como decía la palabra de Dios, si ve a tu hermano que está en necesidad de alimento, de mantenimiento, y tú miras para otro lado como si fuera que diría, bueno, que se le arregle, no estamos realmente haciendo lo que Dios nos manda en su palabra. No el pensamiento que pueda hablar el hombre, sino lo que Dios le gusta, que el cristiano sea así. Por eso en este día estamos realmente renovando nuestra mente. Para nosotros la mente, aleluya, tiene que ser como el Señor decía, la mente de Cristo. El Señor siempre, cuando Él hablaba y cuando Él siempre le decía y le enseñaba a los discípulos, primeramente recibía la guía de su Padre. Y Él ya no hacía lo que Él quería, sino Él hacía lo que su Padre le mandaba, y lo que Él hacía le distribuía a los discípulos.
Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Así como el Padre le mandaba a su Hijo y luego su Hijo mandó a nuestras vidas guiarnos a los discípulos y luego también a nosotros. Hoy en este día tenemos que aprender a renovar nuestra mente, hermano. Que ya nuestra mente ya no esté tomada por los pensamientos de este mundo. Porque no va a traer provecho a nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en este día? Aleluya. El Señor habla y Él habla porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. En el tiempo, aleluya, cuando el discípulo dijo, gloria a Dios, un siervo del Señor dijo, Dios dice que escudriña la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Todo lo que nosotros podamos hacer, todos los frutos que hagamos, aleluya, para buenas obras va a traer retribución a los hijos de Dios. Pero cuando el Señor le decía, aleluya, y enseñaba a todos, bendito sea el nombre de Cristo, que teníamos que renovar la mente, también dice Jesús le decía, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mira la importancia que tiene la mente en el hombre y la mujer. ¿Cómo está tu mente en este tiempo? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué proyectos tienes? Déjame decirte que si no aprendes a pedirle al Señor que te guíe, nada sirve de lo que puedas pensar como humano. Porque nosotros como ser humano creemos que vamos bien, pero muchas veces vamos mal. Y eso nos trae consecuencias. Por eso en esta noche, en este día, tenemos que renovar nuestros pensamientos. Ya no tiene que estar oscurecido nuestra mente, sino tenemos que dejarnos guiar e iluminar por Cristo. Iluminarnos por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hoy en este día, hermano, te aliento que sigas adelante, que no te quedes, que traigas una renovación en tu mente. Todos nosotros cada día seguramente tenemos algo que pensar, algo que decidir. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso aquí el Señor también decía en Romanos 1:28, gloria a Dios, y decía así, y como ellos dicen no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que Dios dice, que un día llegó el momento y lo soltó a todos y le dijo, cada uno va a tomar la decisión, cada uno, aleluya, va a decidir seguir a Cristo o a seguir a sus pasiones desordenadas. Por eso dice aquí la palabra de Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir reprobada? A una mente desaprobada. Cuando nosotros íbamos a la escuela, a la secundaria, y cuando íbamos a estudiar y teníamos un examen, y ese examen no lo habíamos hecho bien, ¿qué hacíamos? Nos lo reprobábamos. Amén. Y lo teníamos que volver a hacer. Y Dios muchas veces permite estas cosas porque ha dejado que el hombre tome sus propias decisiones. Y así como el hombre, en vez de arrepentirse, siguió haciendo lo malo. Por eso acá dice, estando, dice, atestado, quiere decir repleto, colmado de toda injusticia y fornicación, perversidades, como podemos ver en este tiempo. ¿Y qué quiere decir la perversidad? Maldad, corrupción. ¿Cuántos están viendo en este tiempo que cada vez está peor, hermano, todo? La avaricia, el hombre, la mujer no quiere, aleluya, todo lo que tiene no se conforma, quiere más. Nunca se sacia del dinero, de los deleites de este mundo. Eso es lo que Dios ha permitido, que el hombre sea atrapado, porque no quiso buscar de Dios y lo dejó, lo soltó, que tomara sus propias decisiones. No quisieron ser renovadas
su mente. Hoy en este día nosotros estamos renovando nuestra mente, hermano. Por eso aquí, esto lo que estoy nombrando, eso ya no tiene que haber en un hijo de Dios. También perversidades, como decía recién, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños. Ya no tenemos que ser, aleluya, de ser de engaño, engañar a los demás, o engañar al esposo, a la esposa, o engañar muchas veces de otra forma. No solo que habla en el matrimonio, sino engañar y hacer creer una cosa que no es a otra persona. ¿Cuánto lo creen, hermano? El Señor es fiel y santo, y 3 veces santo en nuestras vidas está con nosotros. Muchas veces el Señor lo había mandado y lo dejó su mente así que decidieran. Pero nosotros que ya estamos acá en la iglesia ya no podemos pensar así. Si hemos decidido venir a la iglesia, no vengamos a perder el tiempo. Si no queremos cambiar, entonces nos quedemos en casa y sigamos teniendo la vida que queremos, como estábamos cuando no lo teníamos el Señor. Pero déjame decirte, no te sirve, hermano, a ti ni a mí, que vengamos a la iglesia y que no queramos cambiar y que queramos seguir teniendo la misma vida que teníamos, estando ya conociendo las cosas de Dios. Porque ¿cómo, aleluya, le diremos a Dios cuando tengamos que dar cuenta de nuestros actos? Si Él dijo, yo te he dado la oportunidad y te he hablado a través de mi palabra, pero cuando salías de mi casa hacías lo que tú querías y lo que tu cuerpo deseaba y no querías cambiar y tu mente no estaba, aleluya, cambiando, sino seguías pensando como un gentil, como alguien que no tiene a Cristo. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? Y por eso te está hablando a ti y a mí en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Mente reprobada. Que nuestra mente no esté reprobada, hermano, sino que esté aprobada por Cristo. Que Él vea el esfuerzo, que cuando quieramos hacer algo malo, automáticamente reaccionamos y digamos, Señor, perdóname, no voy a hacer lo que pensaba hacer. Aprendamos, aleluya, a sujetarnos. Una mente reprobada, aleluya, se caracteriza por un rechazo de las verdades de Dios y la indulgencia del pecado. Quienes tienen esta mentalidad viven en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir a la voluntad de Dios? Pero si nosotros no queremos ser lo que Dios quiere, nuestra mente está siendo reprobada, hermano. Lo que conduce muchas veces a la decadencia espiritual. Cuando nos damos cuenta, nos enfriamos, porque siempre queremos ser guiados por nuestra mente y no por lo que el Señor nos dice. ¿Y qué es lo que es identificar la mente del varón y de la mujer, hermano? La mente natural muchas veces no comprende las cosas de Dios. ¿Qué es la mente natural? Los que no están sin Dios, los que no conocen la palabra, no pueden comprender porque todavía no han abierto el corazón a Dios. Y no puede ser que nosotros estemos en la iglesia y estemos así como la gente que no conoce al Señor. En nosotros tiene que haber una diferencia. También dice la mente, aleluya, carnal, se enfoca en los placeres terrenales. Muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestra mente todavía sigue cuando salimos de este lugar a los placeres de este mundo. Y no nos sirve, hermano. Pero la mente espiritual, la mente que el Señor quiere, la mente que se esfuerza de agradar a Dios, esa está renovada continuamente por el Señor. El Señor no va a insistir, no nos va a rogar. El Señor, no creamos que estamos aquí y le hacemos un favor a Dios, no. Nosotros estamos haciendo un favor, porque nosotros estamos aquí, necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Él si quiere nos puede reprobar y puede traer a otro y limpiarnos y llevarlo al cielo y nosotros hacernos un costado para llevarnos al mismo infierno, hermano. Dios no, aleluya, no obliga a nadie. Pero si estamos aquí, aleluya, no tiene sentido que estemos aquí, sigamos con los mismos pensamientos carnales que teníamos lejos del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Por eso, aleluya, la mente natural es de una persona que no ha entregado su vida a Cristo, se caracteriza por no entender las cosas, para no entender las cosas espirituales.
que le parecen locura. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, gente que no viene a la iglesia, vos estás loca, vos estás loco, viví en la iglesia, no te tomás un respiro en vez de estar de un lugar de paseo de un lado a otro, siempre te siento que estás en la iglesia, nunca vienes a un lugar a donde te invito, nunca compartes lo que nosotros compartimos, y eso nos ven ellos a nosotros, que muchas veces creen que deliramos, que nos están, aleluya, limpiando, aleluya, el cerebro, nos están haciendo creer cosas. No, es que Dios mismo, Él, aleluya, nos trae para Él, hermano. ¿Cuánto lo creen? Y la gente del mundo no va a entender eso, hermano. Por eso parece que ellos parecen una locura. Su enfoque está en su propia naturaleza, su propio deseo y objetivo. Ellos cuando están ahí desean tal cosa y si es posible toma lo que desean. No les importa si Dios les gusta, si Dios no les gusta. Y nosotros como cristianos no podemos pensar así. Tal vez en este tiempo seguimos todavía con una mente reprobada. Seguimos todavía pensando y haciendo lo que nosotros queremos. Déjame decirte que estamos a tiempo. Porque si estás aquí y no quieres cambiar, no te sirve de nada estar en este lugar. La mente carnal, hermano, es la mente de una persona que aunque quizás es creyente, muchas veces, como decía recién, está dominada por los deseos de la carne, vive para satisfacer su deseo terrenal y no permite el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces estamos acá en la iglesia, pero nos gusta seguir con esa mente reprobada. Nos gusta salir, hacemos lo que queremos, hablamos lo que queremos, andamos donde queremos. No queremos que el Espíritu Santo nos cambie. Él no nos va a obligar a cambiar. Nosotros tenemos que decidir que queremos cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Y la mente espiritual, ¿cómo te estás en este día poniendo como ejemplo? ¿Cómo está yendo tu mente? Aquí habla de la mente espiritual. La mente espiritual, aleluya, es la mente de una persona que ha sido renovada por el Espíritu Santo. Su enfoque está en las cosas de Dios y tiene la capacidad de discernir y comprender la voluntad de Dios. ¿Estamos realmente nosotros teniendo esa mente? ¿Estamos discerniendo realmente lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios no quiere de nosotros? ¿O muchas veces hacemos como que no lo vemos porque no nos conviene? Porque Dios no ha hecho ignorante, Dios ha hecho inteligente. Él nos ha dado el discernimiento. El hombre y la mujer no es como el animal. Amén. Al animal, gloria a Dios, es diferente. A nosotros nos ha dado inteligencia para pensar, para tomar decisiones. Pero desde el principio dio al hombre la libertad de elegir. Cuando Adán y Eva, aleluya, estaban ahí en el paraíso, y le dijo, mira, de todos los frutos que tú puedes comer, pero hay uno donde ustedes no van a comer. Le dio la autoridad para poder disfrutar de las tierras, de todos los beneficios, pero le dio a elegir. Le dijeron, pero mira, ese no lo toques. Pero como el hombre siempre le gusta explorar lo que no hay que explorar, la mujer, aleluya, fue tentada por el mismo diablo y cayó e hizo caer a su esposo. Aleluya. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos dejamos hacer caer por los demás, sabiendo que vamos mal y que la persona que nos quiere empujar, nos está empujando para caer y nosotros le seguimos la corriente? Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cómo está hoy en esta noche tu mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Estamos renovados como Dios quiere? ¿Estamos teniendo una mente como el Señor quiere? ¿O todavía seguimos con esa mente que vivimos la vida loca? La vida que a Dios no le agrada, la vida que a mí me da igual lo que piense los demás. Aleluya, déjame decirte que si estamos pensando así, estamos en el horno, hermano. ¿Cuánto lo creen? Hágale fuerte las palmas al Señor. Ahí tensa el culto. Está tenso el culto. Tenemos que alcanzar madurez, hermano. Tenemos que cambiar. Ya es tiempo. Ya tenemos mucho tiempo de Dios. Mucho conocimiento, y Dios nos habla, nos exhorta, nos enseña, nos habla todo el tiempo,
pero va a llegar un momento, aleluya, el día es de Dios. Hoy estamos aquí, que es el presente, y el mañana es el futuro. ¿Estaremos realmente amaneciendo para un futuro, o el Señor vendríamos a buscar hoy en este presente? ¿Y cómo estaremos nosotros? ¿Qué le diremos al Señor? ¿Cuántas veces Él dirá, mira cuántas veces te he hablado, te he enseñado, te he adoctrinado, y seguiste, aleluya, no queriendo renovar tu mente, sino te gustaba seguir haciendo lo que no era de mi agrado? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en este día, renovaos. Nos tenemos que renovar, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, aunque los demás no les gusten. Déjame decirte, hay muchos que no les van a gustar que tú estés en la iglesia. A muchos le va a estorbar que tú digas que empezaste y en la iglesia, que tú sigues, que le sirve, que estás aquí. Como nosotros desde el principio, cuando hemos comenzado en el Evangelio, de a poquito nos iban rechazando, de a poquito nos iban haciendo a un costado, porque sabíamos, aleluya, que había cosas que ya no podíamos compartir con ellos, y dolió porque era nuestra familia. Pero si nosotros no pagamos el precio, no nos sirve de nada, porque Él dice, el Señor, en su palabra, que nosotros, aleluya, tenemos que poner primero los ojos en Cristo. Ya no estamos para agradar a la familia, no estamos para agradar al esposo, a la esposa, al hijo, al nieto, al abuelo, al tío, no. Estamos para agradarle a Cristo. Y muchas veces a nosotros como familia, imagínense yo, mamá de 5 hijos, que tengo nietas, y muchas veces no pude tener, aleluya, la prioridad de poder compartir con ellas, porque muchas veces, tal vez en un cumpleañito, en una cosa que le hacían, yo estaba aquí sirviéndole al Señor, y eso duele. Pero si yo he tomado una responsabilidad para un servicio al Señor, tengo que poner prioridad a Dios, porque yo voy a dar cuenta de lo que Dios me dio a mí para poder estar en el servicio de Dios. Y si tú quieres también un día tener, aleluya, subir un escalón, tener, aleluya, algo en la iglesia, vas a tener que poner muchas veces cosas que vas a tener que dejar a un costado para ponerlo al Señor presente en tu vida y ponerlo primero en todas las cosas. Para nosotros los que somos pastores no tenemos vacaciones. Para nosotros no es que digamos hoy no tengo ganas de congregar y cierro la iglesia y termina todo ahí. No, es un compromiso mucho más allá de lo que tenemos con Dios. Me puede doler lo que me duela, pero aquí tenemos que estar porque estamos al frente. Y eso, como decíamos el pastor, qué lindo que es cuando es un congregante nada más. El congregante le duele un ojo, una uña, bueno, me quedo, total voy al otro culto. Pero cuando uno está al frente, como sea, tiene que estar parado aquí, porque sabemos que tenemos que abrir esa puerta y predicar el Evangelio. Vengan o no vengan, pero nosotros tenemos que estar aquí. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios es fiel, por eso en esta noche nos está diciendo, renovemos nuestra mente, renovemos nuestro pensar. Ya no quieras pensar como tú quieres, porque déjame decirte, no vale, aleluya, la pena, vas a tener consecuencias si no aprendes a vivir a la voluntad de Dios. Y ya no le echaremos la culpa a Él, porque nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones. ¿Cuántos en este tiempo saben que hay que renovar la mente? Tenemos que renovar nuestros pensamientos, hermano. Y cuesta, no es fácil. No es fácil. Nosotros estamos aquí casi entrando los 30 años de evangelio, hermano, y no es fácil. No es fácil estar, aleluya, y aprender a decir que no. No, no. Todo no, no. A mis hijos, no, eso no. A los nietos, no, eso no. A las ovejas, ustedes, no, eso no. Y seguimos con el no. Y muchas veces, así como nos miran como de reojo, que nos pueden ver nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, y ustedes también cuando los retamos, tenemos que seguir así, no nos queda otra. Porque si nosotros no enseñamos lo que es, nosotros primeramente vamos a dar cuenta a Dios de lo que enseñemos en este lugar. Por eso en este día, hermano,
nos renovemos, amén. Renovemos nuestra mente, nuestro pensamiento. No te dejes engañar por pensamiento humano. No te dejes engañar si en otro lugar te dice, ya te dan esto, ya te permiten esto, aquello. La mejor decisión que has tomado es estar en este lugar escuchando la doctrina de Cristo, la verdad. No un engaño del hombre y de la mujer, sino lo que se enseña en la Biblia. Porque no nos sirve de querer engañarlo a ustedes y me vaya al infierno el pastor y yo y ustedes también. Pero aquí estamos aprendiendo y pidiéndole al Señor que renueve nuestra mente, que pensemos como el Señor le agrada. Vamos a ponernos de pies en este día y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. No es fácil renovar nuestra mente, nuestra carne no va a querer. Nuestra carne le gusta el pecado, nuestra carne nos gusta las cosas del mundo, a nuestra carne nos gusta explorar. Pero si estamos aquí, lo hemos tomado la decisión, queremos ir al cielo, por eso estamos aquí. No te distraigas en este día y habla con Dios, que te ayude a renovar tu mente.